En mi despedida de soltera, mi cuñada contrató a una stripper para arruinar mi reputación frente a la familia ultraconservadora de mi novio. ¡Sorpresa!, gritó Fernanda mientras una mujer semidesnuda irrumpía en el salón privado del restaurante donde celebrábamos. Pensé que necesitabas un poco de diversión real. Toda la familia de 15 mujeres se quedó en shock absoluto, mirándome como si yo hubiera organizado esa humillación. Me llamo Patricia y tengo 29 años. Soy maestra de primaria en un colegio católico y llevo 4 años de relación con Eduardo, un hombre maravilloso de una familia profundamente religiosa. Su hermana Fernanda, de 26 años, ha convertido cada momento especial de mi vida en una pesadilla desde el día que nos conocimos. Esa noche del viernes, en el elegante salón del Hotel Presidente, mientras 15 mujeres de la familia Morales, todas devotas católicas, miembros activas de la Iglesia y pilares de la comunidad conservadora, celebraban mi despedida de soltera. Fernanda había orquestado mi destrucción social completa. «Patricia, ¿tú organizaste esto?», me preguntó la abuela Esperanza con horror, cubriéndose los ojos mientras la stripper comenzaba su rutina. «¿Cómo pudiste traer esta vulgaridad a una celebración familiar?». La humillación fue total. La tía Carmen salió corriendo del salón. La prima Lucía comenzó a rezar en voz alta y la futura suegra me miraba con una decepción que me partía el corazón. Eduardo estaba en su despedida de soltero, completamente ajeno al desastre que su hermana había creado. Pero lo que Fernanda no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus sabotajes durante años. No sabía que tenía cámaras de seguridad estratégicamente colocadas. Y definitivamente no sabía que su pequeña broma de esa noche desencadenaría una serie de revelaciones que expondrían secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Lo más impactante de todo es que la stripper no era una stripper real. Era parte de un plan mucho más elaborado y siniestro que Fernanda había estado preparando durante meses para asegurar que la familia me rechazara para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, de cómo una cuñada manipuladora aprendió que había subestimado completamente a la mujer equivocada. Ahora voy a mostrarte cómo todo comenzó y por qué Fernanda estaba tan desesperada por destruir mi reputación que estuvo dispuesta a manchar el nombre de su propia familia. Todo comenzó hace 4 años cuando conocí a Eduardo en una conferencia de educación católica en Puebla. Él era el coordinador de programas sociales de la arquidiócesis y yo acababa de ser nombrada directora académica del Colegio San José. Fue amor a primera vista. Eduardo era devoto, inteligente y compartía mi pasión por la educación y el servicio comunitario. Los primeros 10 meses fueron perfectos. Eduardo me hablaba constantemente de su familia unida y profundamente religiosa, especialmente de su hermana menor Fernanda, quien supuestamente trabajaba como coordinadora de eventos benéficos para varias organizaciones católicas. «Es un ángel», me decía con adoración. «Dedica su vida a ayudar a los más necesitados. Vas a amarla». La familia Morales era una de las más respetadas de la comunidad católica. Don Roberto, el padre, era diácono permanente de la catedral. Doña Mercedes, la madre, dirigía el grupo de damas católicas más influyente de la ciudad. Vivían en una casa colonial hermosa en el centro histórico, llena de imágenes religiosas y recuerdos de peregrinaciones a lugares santos.
La primera vez que fui a su casa para la cena dominical después de misa, Fernanda me recibió con una sonrisa radiante y un abrazo efusivo. Era una joven hermosa, de cabello castaño, largo y vestida conservadoramente, pero había algo en sus ojos que no coincidía con su imagen angelical. «Así que tú eres la famosa Patricia», me dijo mientras me examinaba discretamente de pies a cabeza. «Eduardo no para de hablar de ti. Espero que sepas que él está acostumbrado a mujeres muy espirituales». La frase fue dicha con una sonrisa dulce, pero el mensaje era claro. Yo tenía que demostrar que era lo suficientemente pura para su hermano. Durante esa primera cena, Fernanda hizo comentarios sutiles pero calculados sobre mi interesante decisión de trabajar en lugar de dedicarme completamente al servicio religioso. Mi moderna forma de vestir, llevaba un vestido hasta la rodilla en lugar de hasta los tobillos, y mi curiosa elección de vivir sola en lugar de con mis padres hasta el matrimonio. En nuestra familia, me explicó doña Mercedes con una sonrisa maternal, las mujeres se dedican primero a Dios, luego a la familia. El trabajo es secundario. Eduardo, completamente ajeno a las implicaciones de los comentarios, sonreía orgulloso cada vez que su familia educaba a su novia sobre sus valores. Fernanda siempre ha sido muy protectora conmigo, me explicó Eduardo después. Desde que éramos niños, ella se asegura de que las personas que entran a mi vida sean genuinas y compartan nuestros valores. Es normal que sea un poco cautelosa con las novias nuevas. Lo que no sabía entonces era que Fernanda había saboteado sistemáticamente las dos relaciones serias anteriores de Eduardo. Ambas novias habían huido después de meses de guerra psicológica sutil, todas por la misma razón. Una hermana que no podía tolerar compartir la devoción y atención de su hermano con ninguna otra mujer. Pero yo era diferente. Tenía mi propia carrera exitosa en educación católica, mi propia reputación respetable en la comunidad religiosa, y no me intimidaba fácilmente. Eso, como pronto descubriría, la desesperaba más que cualquier cosa en el mundo. Pero lo que pasó al día siguiente cambió todo para siempre. Al día siguiente de esa primera cena, Eduardo me invitó a acompañarlo a una misa especial en honor a la Virgen de Guadalupe. Era un evento importante para la familia, ya que don Roberto sería el diácono celebrante y toda la comunidad católica estaría presente. Lo que descubrí esa mañana me dejó helada. Fernanda había organizado secretamente una prueba de fe para mí. Había invitado a Mónica, la exnovia de Eduardo de hace 3 años, supuestamente para que ayudara con la organización del evento, pero en realidad para crear una situación humillante frente a toda la comunidad religiosa. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Mónica», exclamó Fernanda con actuación perfecta cuando llegamos a la sacristía. «Ven, ayúdanos con los preparativos. Tú siempre fuiste tan buena organizando eventos religiosos». Sin consultarle a Eduardo o a mí, había asignado a Mónica todas las tareas importantes del evento, mientras a mí me relegó a doblar servilletas en una esquina. Pero eso no era todo. Durante la preparación, descubrí que Fernanda había estado contándole a toda la comunidad católica que yo era una católica moderna, que no respetaba las tradiciones familiares. Había inventado historias sobre cómo yo había sugerido cambios en las costumbres religiosas de Eduardo, cómo había cuestionado la autoridad del padre en la familia y cómo había hecho comentarios liberales sobre el papel de la mujer en la iglesia. «Patricia, querida,
me dijo la presidenta del grupo de damas católicas con una sonrisa condescendiente. Fernanda nos ha contado que tienes ideas muy progresistas sobre la fe. Esperamos que entiendas que en nuestra comunidad valoramos la tradición y la obediencia. La humillación fue sutil pero devastadora. Toda la comunidad me miraba con desconfianza, como si fuera una feminista radical infiltrada en su círculo sagrado. Mónica sonreía con satisfacción mientras Fernanda dirigía la conversación hacia todos los maravillosos servicios que la exnovia había prestado a la iglesia. ¿Recuerdas cuando Mónica organizó esa peregrinación tan hermosa a Guadalupe? A Mónica siempre entendió la importancia del sacrificio y la devoción. Qué lástima que las cosas no funcionaran entre ustedes dos, pero tal vez Dios tiene otros planes. Cada comentario era una puñalada dirigida directamente a mi corazón. Eduardo, incómodo pero sin querer crear una escena en la iglesia, trataba de cambiar el tema, pero Fernanda era implacable. El momento más devastador llegó cuando Fernanda le pidió a Mónica que dirigiera el rosario especial antes de la misa. Mónica tiene una voz tan angelical para la oración, anunció frente a 200 personas. Patricia, tú puedes observar y aprender. Mientras Mónica dirigía las oraciones con una devoción teatral perfecta, yo me sentía como una intrusa en mi propia comunidad de fe. Las miradas de juicio de las señoras, los susurros sobre mi falta de experiencia espiritual, la forma en que me trataban como a una novata, en lugar de como a una educadora católica respetada. Cuando salimos de la iglesia, le conté a Eduardo lo que había pasado. Amor, creo que estás malinterpretando las cosas, me respondió. Fernanda solo estaba siendo inclusiva con Mónica, y la comunidad solo quiere asegurarse de que compartas nuestros valores profundos. Es normal, pero yo había visto la verdad en los ojos de Fernanda. Esto era solo el comienzo de una campaña sistemática para demostrar que yo no era lo suficientemente pura para su hermano en Minatisumusinson. Ese momento no sabía que esto era apenas el comienzo. Los siguientes meses fueron una masterclass en manipulación religiosa sutil. Fernanda había perfeccionado el arte de usar la fe como arma, siempre con testigos devotos, siempre con una justificación espiritual, y siempre cuando Eduardo estaba ocupado con sus responsabilidades en la arquidiócesis. En la celebración del Día de la Madre, accidentalmente, se le olvidó incluirme en la ofrenda floral especial que todas las mujeres de la familia llevaron a la Virgen. ¡Ay, qué pena! Ya habíamos preparado todas las flores. Pero no te preocupes, Patricia, el año que viene te incluimos. En la posada navideña, todos recibieron rosarios bendecidos por el Papa, excepto yo, que recibí un libro de oraciones genérico. Pensé que necesitabas fortalecer tu vida de oración, dijo con una sonrisa angelical. Fue la secretaria de la arquidiócesis, hermana Guadalupe, quien me reveló algo devastador. Fernanda había estado cuestionando discretamente mi verdadera vocación religiosa con varios sacerdotes y líderes de la comunidad. Había sugerido que yo podría estar usando mi relación con Eduardo para avanzar profesionalmente en el mundo de la educación católica. Hija mía, me confesó la hermana Guadalupe durante una conversación privada en el convento, esa muchacha ha estado sembrando dudas sobre tu autenticidad espiritual. Les dice a los padres que tú ves la fe como una oportunidad de carrera en lugar de como una verdadera vocación. Pero había más. Fernanda había comenzado una campaña de susurros venenosos en todos los círculos católicos de la ciudad. Les decía a las madres de familia que yo era demasiado ambiciosa profesionalmente,
que tenía ideas feministas peligrosas, que era espiritualmente inmadura para ser la esposa de un líder religioso como Eduardo. La escalada se intensificó cuando comenzó a sabotear directamente mis responsabilidades en el colegio. Cada vez que tenía un evento importante en la escuela, Fernanda organizaba una emergencia espiritual que requería la presencia inmediata de Eduardo. Necesito que me acompañes a confesarme. Tengo una crisis de fe. El padre quiere hablar conmigo urgentemente sobre mi vocación, Eduardo. Siendo el hermano devoto que era, siempre corría a ayudarla espiritualmente. Y cada crisis resultaba ser algo menor que misteriosamente se resolvía tan pronto como mis eventos se arruinaban. Luego vinieron las mentiras más elaboradas envueltas en lenguaje religioso. Le decía a Eduardo que yo había sido irrespetuosa con las imágenes sagradas de la casa, que había hecho comentarios heréticos sobre ciertas tradiciones católicas, que había coqueteado con otros hombres en las actividades de la iglesia. Cuando yo lo negaba, ella actuaba como la hermana preocupada por el alma de su hermano. No sé por qué Patricia me tiene tanta antipatía, suspiraba dramáticamente frente a Eduardo. He tratado de guiarla espiritualmente, pero ella siempre rechaza mis consejos. Tal vez está celosa de mi relación especial con Dios. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado interceptando mis conversaciones con el director espiritual del colegio. Había convencido a Eduardo de que necesitaba supervisar mi crecimiento espiritual, y él le había dado acceso a mis correos electrónicos y conversaciones telefónicas relacionadas con asuntos religiosos. Pero lo peor aún estaba por venir. La traición más dolorosa llegó 3 meses antes de nuestra boda. Había organizado un retiro espiritual especial para las mujeres de la familia, esperando crear vínculos más profundos y demostrar mi compromiso genuino con la fe. Contraté a una monja reconocida, reservé un convento hermoso en las afueras de la ciudad y hasta preparé un programa de meditaciones personalizadas. Lo que descubrí durante ese retiro cambió mi percepción de toda la familia. Fernanda no solo había saboteado mi evento espiritual, sino que había convencido a varias mujeres de la familia de que yo estaba usando la religión para manipular a Eduardo y ganar aceptación social. Cuando llegué al convento 2 horas antes del retiro para supervisar los últimos detalles, encontré a Fernanda reorganizando completamente mi programa espiritual. «Ay, Patricia, esto se ve muy intelectual», me dijo con falsa preocupación. «La familia va a pensar que estás tratando de impresionarlos con conocimiento teológico en lugar de mostrar humildad verdadera». Sin mi permiso, había cambiado las meditaciones profundas por oraciones básicas. Había reemplazado a la monja erudita con una catequista local sin preparación y había removido todas las actividades de reflexión personal que había tardado semanas en preparar. «¿Es mejor así?», insistió. «Más apropiado para tu nivel espiritual actual». Pero lo peor vino cuando llegaron las participantes. Fernanda había estado diciéndoles a todas que yo había organizado el retiro para quedar bien con la familia, pero que había pedido que todas cooperaran con los gastos porque no podía pagarlos sola. «¿Es cierto que nos pediste 800 pesos a cada una para el retiro?», me preguntó la tía Esperanza con cara de disgusto. «Qué extraño. Los retiros familiares siempre han sido gratuitos, financiados por amor a Dios, no por dinero». La humillación fue total. Toda la familia me miraba como si fuera una mercenaria que había comercializado la espiritualidad.
Eduardo estaba confundido porque yo nunca le había mencionado nada sobre cobrar a las familiares. Yo nunca pedí dinero a nadie. Traté de explicar, pero Fernanda ya había plantado las semillas de duda en todas las mentes devotas. Ay, Patricia, no tienes que avergonzarte, dijo Fernanda con falsa compasión frente a todas. Entendemos que tu situación económica es diferente a la nuestra, pero la próxima vez solo dinos la verdad desde el principio. Dios valora la honestidad por encima de todo. El golpe final llegó cuando doña Mercedes me llevó aparte y me dijo: Patricia, apreciamos tu entusiasmo, pero en esta familia la espiritualidad no se organiza como un evento social. Eso es responsabilidad de las mujeres que han demostrado madurez espiritual durante años. Tal vez es mejor que te enfoques en crecer en humildad primero. Esa noche, por primera vez, vi dudas reales en los ojos de Eduardo. Su hermana había logrado plantar la semilla de que yo era una oportunista espiritual que usaba la religión para impresionar a su familia. Fue entonces que encontré algo que cambiaría todo. La revelación llegó de la manera más inesperada. Una semana después del desastre del retiro, estaba ayudando a Eduardo a organizar los archivos de la oficina parroquial cuando encontré una carpeta escondida detrás de unos libros de teología. Al principio pensé que eran documentos de actividades religiosas, pero algo me llamó la atención. Eran recibos y facturas, todos a nombre de Fernanda, pero por cantidades alarmantes y actividades muy poco espirituales. Gastos de 20,000 pesos mensuales en bares y antros, $15,000 en ropa provocativa de tiendas que definitivamente no vendían vestimenta conservadora, $25,000 en hoteles de lujo con fechas que coincidían con supuestos retiros espirituales. Pero lo más impactante fueron las fotografías. Fernanda en fiestas nocturnas, bebiendo alcohol, bailando de manera muy poco angelical y besándose con diferentes hombres. Las fechas de las fotos coincidían exactamente con los días que supuestamente había estado en misiones de caridad o retiros de oración. En una carpeta separada encontré algo aún más perturbador: contratos con una agencia de investigación privada especializada en investigaciones morales. Fernanda había estado pagando 30,000 pesos mensuales para que investigaran no solo a mí, sino a todas las mujeres que se acercaran a Eduardo buscando cualquier pecado o comportamiento inmoral en su pasado. Pero la pieza más escalofriante fue un documento titulado Plan de Purificación, Patricia Herrera. Era un plan detallado, paso a paso, de cómo destruir mi reputación en la comunidad católica y demostrar que yo era espiritualmente inadecuada para Eduardo. El plan incluía: fase 1. Investigación exhaustiva de antecedentes morales y espirituales. Fase 2. Sembrar dudas sobre mi autenticidad religiosa. Fase 3. Crear situaciones humillantes en eventos religiosos. Fase 4. Fabricar evidencia de comportamiento inmoral. 5. Exposición pública que termine la relación. Definitivamente estaba en la fase 4 y, según el documento, la fase 5 estaba programada para la despedida de soltera. El plan específico era contratar a una stripper para que apareciera en mi celebración, haciendo que pareciera que yo había organizado una fiesta inmoral frente a la familia conservadora. Mi corazón latía violentamente. Fernanda había planeado cada humillación, cada mentira, cada momento de dolor espiritual que había sufrido durante años.
Y lo más aterrador era que su plan final estaba a solo días de ejecutarse, pero había algo más en la carpeta que me dejó sin aliento. Fotografías de Fernanda saliendo de un club de striptease llamado Las Tentaciones, fechadas la misma semana que había estado organizando mi purificación espiritual. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Siguiendo las pistas de los documentos, decidí investigar más profundamente el pasado espiritual de Fernanda. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó su desesperación por destruir mi reputación religiosa. Fernanda no era la devota católica que todos creían. Durante los últimos 3 años había estado viviendo una doble vida completamente opuesta a los valores familiares. No solo frecuentaba bares y antros, sino que había estado trabajando secretamente como organizadora de eventos para clubes nocturnos y fiestas privadas para adultos. Contraté discretamente a mi propio investigador, quien descubrió que Fernanda había estado usando su trabajo benéfico como fachada para una empresa de entretenimiento para adultos. Los supuestos retiros espirituales eran en realidad viajes para organizar fiestas privadas en resorts de playa. Las misiones de caridad eran eventos nocturnos en clubes exclusivos. Pero lo más impactante fue descubrir que había estado chantajeando a varios miembros prominentes de la comunidad católica. Tenía fotografías comprometedoras de líderes religiosos casados en situaciones inapropiadas y los usaba para mantener su reputación angelical intacta. Encontré una carta que había escrito a uno de los diáconos de la catedral, amenazándolo con exponer su aventura extramarital si no respaldaba su versión de que yo era espiritualmente inmadura. Querido diácono Martínez, espero que reconsideres tu apoyo a Patricia Herrera. Como sabes, tengo información que podría ser muy dañina para tu matrimonio y tu posición en la iglesia. Sería una lástima que esas fotografías del hotel llegaran a manos equivocadas. Estoy segura de que entiendes la importancia de proteger la pureza de nuestra comunidad. Había docenas de cartas similares, cada una más manipuladora que la anterior. Fernanda había construido una red de chantaje que le permitía controlar las opiniones de toda la comunidad religiosa. Investigando más, descubrí que había un patrón. Fernanda había saboteado sistemáticamente no solo las relaciones de Eduardo, sino también las de otros hombres solteros prominentes de la comunidad católica. Cualquier mujer que amenazara su control sobre los buenos partidos religiosos era eliminada a través de campañas de difamación moral. El diario personal de Fernanda, que encontré escondido en su habitación, revelaba su filosofía retorcida. Estos hombres devotos son demasiado puros para las mujeres ordinarias. Yo soy la única que entiende realmente lo que necesitan. Cualquier mujer que trate de robar a estos hombres santos está corrompiendo la voluntad de Dios. Pero lo más escalofriante fue la entrada más reciente. Patricia es diferente a las otras. Es genuinamente devota, lo que la hace más peligrosa. Las tácticas normales de difamación espiritual no funcionan con ella porque realmente vive su fe. Necesito algo más drástico. La stripper en su despedida será perfecta. Cuando toda la familia la vea como una hipócrita inmoral, Eduardo finalmente entenderá que yo tenía razón sobre ella. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Armada con esta información explosiva, comencé mi propia investigación más profunda. Contacté al investigador privado que había contratado, un hombre llamado Licenciado Vázquez, quien había estado siguiendo las actividades nocturnas de Fernanda durante semanas. Señora Patricia, me dijo, durante nuestro encuentro secreto en una cafetería del centro, lo que hemos descubierto es mucho peor de lo que imaginábamos.
Fernanda no solo vive una doble vida, sino que ha estado extorsionando a media comunidad católica de la ciudad. Me mostró evidencia de cómo Fernanda había estado fotografiando secretamente a líderes religiosos en situaciones comprometedoras, usando cámaras ocultas en eventos sociales y hasta contratando a mujeres para seducir a hombres casados y grabar los encuentros. Tenemos evidencia de al menos 12 casos de chantaje activo, continuó el licenciado Vázquez. Pero todos tenían miedo de hablar porque ella amenazaba con destruir sus familias y sus posiciones en la iglesia. Pero mi aliado más inesperado resultó ser Mónica, la exnovia de Eduardo. Después de meses de sentirme traicionada por ella, descubrí que también había sido víctima de las manipulaciones de Fernanda. Patricia, tengo que contarte la verdad, me dijo durante un encuentro secreto en el jardín del convento. Fernanda me chantajeó para que apareciera en esos eventos religiosos y te hiciera sentir incómoda. Tenía fotografías mías de una fiesta universitaria donde había bebido alcohol y amenazó con mostrarlas a toda la comunidad católica si no cooperaba. Mónica había estado guardando evidencia de las manipulaciones de Fernanda durante años, esperando el momento correcto para actuar. Tenía grabaciones de audio, mensajes de texto y hasta fotografías de Fernanda amenazándola. Hay más víctimas, me reveló Mónica. Fernanda ha estado haciendo esto durante años, no solo con las novias de Eduardo, sino con cualquier mujer que amenace su control sobre los hombres solteros de la comunidad. Juntas comenzamos a contactar a estas mujeres. Una por una, comenzaron a compartir sus experiencias. La catequista, que había sido despedida después de que Fernanda inventara que había estado enseñando herejías, la coordinadora de coros, que había perdido su posición después de que Fernanda esparciera rumores sobre su vida moral cuestionable, incluso la secretaria del párroco, que había sido transferida después de que Fernanda la acusara falsamente de comportamiento inapropiado con los sacerdotes. Señora Patricia, me dijo la exsecretaria, hermana María, con lágrimas en los ojos. Yo vi cuando la señorita Fernanda contrató a esa mujer para su despedida de soltera. Me dijo que si alguien preguntaba, yo tenía que decir que usted había pedido entretenimiento especial. Me amenazó con acusarme de robar dinero de las limosnas si no cooperaba. La más impactante fue la revelación de la directora del coro de la catedral, quien había sido despedida después de descubrir las actividades nocturnas de Fernanda. Traté de decirle al Padre Superior lo que estaba pasando, me explicó la maestra Rodríguez, pero Fernanda me acusó de estar celosa de su pureza espiritual y de tratar de causar escándalos en la comunidad. Me despidieron al día siguiente y Fernanda se aseguró de que no pudiera conseguir trabajo en ninguna otra iglesia de la región. Mientras tanto, lo que yo observaba confirmaba mis peores temores. Fernanda, sintiendo que su mundo de mentiras comenzaba a desmoronarse, lanzó su ataque más desesperado y cruel. Una semana antes de mi despedida de soltera, había comenzado a ejecutar la fase final de su plan para destruirme completamente frente a la comunidad católica. Primero, esparció rumores devastadores sobre mí en todos los círculos religiosos. Les dijo a las madres de familia del colegio que yo había estado promoviendo ideas feministas radicales en mis clases. A los padres de la iglesia les sugirió que yo había estado cuestionando doctrinas fundamentales durante las reuniones de catequesis. Pero su golpe maestro fue más personal y calculado. Había contratado no solo a una stripper, sino a toda una producción para mi despedida de soltera.
El plan era hacer que pareciera que yo había organizado una fiesta completamente inmoral, con alcohol, música inapropiada y entretenimiento para adultos. Patricia, necesitamos hablar urgentemente, me dijo Eduardo esa tarde, llegando a mi casa con cara de preocupación extrema. El Padre Superior me llamó. Dice que hay rumores muy perturbadores sobre tu despedida de soltera. Fernanda había ido directamente al párroco, diciéndole que había descubierto que yo había contratado entretenimiento pecaminoso para mi celebración. Había inventado que yo le había pedido que no le dijera nada a Eduardo porque quería divertirme una última vez antes del matrimonio. Lo que no sabía era que Eduardo había estado fingiendo creer las mentiras de su hermana. El licenciado Vázquez le había entregado toda la información sobre las actividades nocturnas y los chantajes de Fernanda. Eduardo había estado esperando el momento perfecto para confrontarla, pero quería protegerme del proceso. Amor, me confesó esa noche en privado. He sabido sobre la doble vida de Fernanda durante semanas. Contraté mi propio investigador después de que comencé a notar inconsistencias en sus historias sobre sus actividades espirituales. Eduardo me mostró su propio archivo de evidencias, fotografías de Fernanda en clubes nocturnos, grabaciones de sus amenazas a otros miembros de la comunidad, incluso videos de seguridad que mostraban cómo había estado entrando a la oficina parroquial para robar información personal de los feligreses. Quería tener evidencia suficiente para confrontarla públicamente. Me explicó con lágrimas en los ojos. Pero cuando vi el plan que tenía para humillarte en tu despedida de soltera, supe que tenía que actuar inmediatamente. Juntos, habíamos estado construyendo un caso no solo para exponer a Fernanda frente a la familia, sino para presentar evidencia formal al obispado sobre sus actividades de chantaje y extorsión. Teníamos testimonios de 12 víctimas, fotografías comprometedoras y documentación completa de sus amenazas, pero Fernanda tenía un último as bajo la manga. Había contactado no solo a la familia, sino a toda la comunidad católica prominente para mi despedida de soltera, asegurándose de que mi humillación fuera presenciada por las 50 personas más influyentes de la iglesia local. Va, a hacer que parezca que organizaste una fiesta inmoral frente a toda la comunidad religiosa, me advirtió Eduardo. Tiene todo planeado. La stripper va a irrumpir durante la cena, va a haber música inapropiada y hasta alcohol escondido que ella misma va a descubrir en tu bolsa. Fue entonces que decidí que era hora de mostrar quién era yo realmente. La noche de mi despedida de soltera llegué preparada para la guerra final. En mi bolso llevaba copias de todas las evidencias: las fotografías de Fernanda en clubes nocturnos, las grabaciones de sus chantajes, los testimonios de sus víctimas y la documentación completa de su doble vida. Cuando Fernanda ejecutó su plan exactamente como lo había predicho Eduardo, haciendo que la stripper irrumpiera en el salón mientras gritaba ¡Sorpresa! Pensé que necesitabas diversión real. Me levanté calmadamente de mi silla. Antes de que continúe este espectáculo, dije con voz clara y firme, me gustaría mostrarle algo a toda la familia y a nuestra comunidad. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la voz de Fernanda hablando con la stripper. Necesito que irrumpas en el Hotel Presidente el viernes a las 8 p.m. Finge que Patricia te contrató, actúa como si fuera una fiesta normal para ella. Te pagaré 15,000 pesos por 10 minutos de actuación. El silencio en el salón fue absoluto. Las 50 personas presentes
incluyendo al Padre Superior, las damas católicas y toda la familia extendida, se quedaron heladas. Esa es la voz de Fernanda, continué, contratando a esta mujer para que fingiera que yo había organizado entretenimiento inmoral en mi despedida de soltera. Luego saqué las fotografías de Fernanda en Las Tentaciones y otros clubes nocturnos. Estas son fotografías de Fernanda en lugares que definitivamente no son retiros espirituales, tomadas en las mismas fechas que supuestamente estaba en misiones de caridad. Eduardo se levantó y se puso a mi lado. Comunidad, dijo con voz temblorosa pero firme. Hay mucho más que necesitan saber sobre mi hermana. Sacó los documentos de chantaje que Fernanda había estado usando contra líderes religiosos. Mi hermana ha estado extorsionando a miembros de nuestra comunidad durante años, usando fotografías comprometedoras para controlar sus opiniones sobre las mujeres que se acercan a los hombres solteros de la iglesia. Eso son mentiras, tartamudeó Fernanda, pálida como un fantasma. Patricia está manipulando a Eduardo contra mí. Ella fabricó esas evidencias para vengarse, pero entonces llegaron nuestros invitados sorpresa. Mónica entró al salón acompañada de la hermana María, la maestra Rodríguez y 6 mujeres más que habían sido víctimas de los chantajes de Fernanda. Señorita Fernanda, dijo la hermana María con voz temblorosa pero valiente, usted me amenazó con acusarme de robar limosnas si no mentía sobre la señora Patricia. Ya no puedo vivir con esta culpa. La maestra Rodríguez presentó documentos que mostraban cómo había sido despedida injustamente después de descubrir las actividades nocturnas de Fernanda. Traté de advertir a la comunidad hace 2 años, pero Fernanda me destruyó profesionalmente para silenciarme. Una por una, las víctimas de Fernanda comenzaron a compartir sus testimonios. Los líderes religiosos que había chantajeado, las mujeres que había difamado, las empleadas que había despedido con acusaciones falsas. El momento culminante llegó cuando el Padre Superior se levantó con documentos oficiales del obispado. Fernanda Morales anunció solemnemente, después de una investigación exhaustiva, está siendo formalmente excomulgada de la Iglesia Católica por chantaje, extorsión y escándalo público. Mientras toda la comunidad observaba en shock, Fernanda gritaba, «Esto es culpa de Patricia. Ella destruyó nuestra familia. Eduardo, no dejes que me haga esto». Pero Eduardo la miró con una mezcla de dolor y determinación. «Fernanda, tú destruiste tu propia reputación con tus mentiras. Patricia la salvó al tener el valor de exponer la verdad. Lo que pasó después sorprendió a todos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Fernanda. La excomunión formal significaba que estaba prohibida de participar en cualquier actividad religiosa, recibir sacramentos o representar a la Iglesia de cualquier manera. Pero las consecuencias sociales fueron aún más profundas. Uno por uno, los miembros de la comunidad que habían sido manipulados por Fernanda durante años comenzaron a confrontar la realidad de sus mentiras y chantajes. El diácono Martínez, quien había sido una de sus víctimas de chantaje, se acercó con lágrimas en los ojos. «Patricia, me avergüenzo profundamente. Fernanda me amenazó con destruir mi matrimonio si no respaldaba sus mentiras sobre ti. Tenía tanto miedo de ella que preferí lastimarte antes que enfrentarla». Doña Mercedes, la madre de Eduardo, reveló que Fernanda había estado chantajeándola también. «Me amenazó con contar secretos familiares embarazosos si no te trataba con frialdad. Tenía tanto control sobre todos nosotros que no sabíamos cómo escapar. Pero la revelación más impactante vino del Padre Superior,
quien había estado investigando discretamente las actividades de Fernanda durante meses. Señora Patricia, tengo noticias extraordinarias. Hemos descubierto que Fernanda había estado desviando dinero de las colectas de caridad para financiar su estilo de vida nocturno. La investigación del obispado reveló que Fernanda había robado más de 500,000 pesos de fondos destinados a ayudar a familias necesitosas. Había estado usando su posición como coordinadora de eventos benéficos para acceder a las cuentas de caridad y transferir dinero a sus cuentas personales. Hemos recuperado la mayoría del dinero, continuó el Padre Superior, y será devuelto a las familias que realmente lo necesitaban. La comunidad católica, que había estado viviendo bajo el terror silencioso de los chantajes de Fernanda, comenzó a sanar. Sin su influencia tóxica, las familias comenzaron a tratarme con el respeto y cariño genuino que siempre había merecido. Patricia, me dijo la presidenta de las Damas Católicas durante una reunión especial, tú salvaste a nuestra comunidad. Sin tu valentía para exponer la verdad, Fernanda habría seguido corrompiendo nuestra iglesia desde adentro. Pero lo más hermoso fue ver cómo la familia Morales comenzó a reconstruirse sobre bases de honestidad y fe genuina. Don Roberto, quien había sido manipulado para dudar de mi vocación religiosa, se convirtió en uno de mis defensores más fuertes. Hija, me dijo durante una cena familiar meses después, tú nos mostraste lo que significa realmente vivir la fe con integridad. Fernanda había corrompido nuestra comprensión de lo que significa ser una buena católica. El colegio donde trabajaba me ofreció una promoción como directora general, reconociendo que mi manejo de la crisis había demostrado un liderazgo excepcional y una integridad moral inquebrantable. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. 2 años después de la exposición de Fernanda, cuando pensábamos que habíamos visto todo, llegó la revelación más impactante de todas. Durante una investigación más profunda del obispado, descubrieron que Fernanda había estado siendo chantajeada ella misma por una red criminal que se especializaba en extorsionar a personas religiosas prominentes. Todo su comportamiento destructivo había sido orquestado por criminales que la habían estado controlando durante años. Señora Patricia, me explicó el investigador del obispado, Fernanda fue víctima antes de convertirse en victimaria. Cuando tenía 19 años, fue drogada y fotografiada en situaciones comprometedoras durante una fiesta universitaria. Los criminales usaron esas fotografías para chantajearla y obligarla a infiltrarse en la comunidad católica. La revelación nos dejó a todos en shock. Los comportamientos manipuladores, la doble vida, la obsesión con controlar las relaciones de Eduardo, todo había sido parte de un plan criminal más grande para infiltrar y corromper comunidades religiosas desde adentro. Los criminales la obligaron a sabotear las relaciones de hombres prominentes de la iglesia, continuó el investigador. Su objetivo era crear escándalos que debilitaran la influencia de la iglesia en la comunidad. Fernanda era solo una pieza en un esquema mucho más grande. El líder de la red criminal había sido arrestado en otra ciudad y durante su interrogatorio reveló cómo habían estado usando a jóvenes católicos comprometidos para infiltrar iglesias en todo el país. Fernanda intentó escapar del chantaje varias veces. Nos explicó el psicólogo forense que había evaluado su caso. Pero cada vez que trataba de confesar la verdad, los criminales amenazaban con lastimar a su familia.
Su comportamiento destructivo era su forma desesperada de pedir ayuda sin poder decir la verdad directamente. Cuando Eduardo y yo fuimos a visitarla al centro de rehabilitación, donde había estado recibiendo terapia intensiva, encontramos a una mujer completamente diferente. Sus ojos, que antes habían estado llenos de cálculo y desesperación, ahora mostraban alivio genuino y horror por sus acciones pasadas. Patricia, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, no puedo creer las cosas terribles que te hice. Durante años viví en una pesadilla donde tenía que lastimar a las personas que amaba para protegerlas de algo peor. Su terapeuta explicó que Fernanda había desarrollado un trastorno de estrés postraumático complejo debido a años de chantaje y amenazas. Ella genuinamente creía que si no saboteaba las relaciones de Eduardo, los criminales lastimarían físicamente a toda la familia. La recuperación fue lenta pero real. Fernanda comenzó a hacer reparaciones concretas, testificó contra la red criminal, ayudó a identificar a otras víctimas de chantaje religioso y trabajó con el obispado para crear programas de prevención contra la infiltración criminal en comunidades de fe. No espero tu perdón, me dijo durante una de nuestras sesiones de terapia familiar supervisada. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para ser la persona que Dios quería que fuera antes de que estos criminales destruyeran mi vida. El momento de la verdadera reconciliación llegó 3 años después, durante la renovación de votos de Eduardo y mía en nuestro 5º aniversario de matrimonio. Fernanda, con permiso del obispado y acompañada de su terapeuta, pidió hablar conmigo en privado. Patricia, me dijo con humildad genuina, tú me salvaste la vida de 2 maneras. Primero, al exponer la verdad, me liberaste del chantaje criminal que me había controlado durante años. Segundo, me mostraste lo que significa realmente vivir la fe con integridad, incluso cuando es difícil. Hoy, 6 años después, Fernanda es una persona completamente diferente. Trabaja como consejera para víctimas de chantaje y extorsión y ha dedicado su vida a ayudar a otras personas que han sido forzadas a hacer cosas terribles bajo amenaza. Nuestra relación sigue siendo cuidadosa y supervisada, pero es genuina. Fernanda respeta completamente mis límites, celebra mis éxitos y ha aprendido a amar a su hermano sin tratar de controlarlo. La comunidad católica se fortaleció después del escándalo, implementando nuevos protocolos de seguridad para proteger a los miembros vulnerables de la infiltración criminal. La familia Morales se convirtió en un ejemplo de cómo la fe genuina puede sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles, y así aprendí que a veces las personas que nos lastiman más profundamente están luchando contra fuerzas que ni siquiera podemos imaginar. La stripper que Fernanda contrató para mi despedida de soltera no fue solo un intento de humillarme, fue el grito desesperado de ayuda de una mujer que había estado siendo controlada por criminales durante años, porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas cuando está construido sobre bases sólidas de fe, honestidad y comprensión.